Buenos días, soy el profesor Juan Carlos del Colegio Golden Hills. Hoy vamos a darle continuidad, a la entidad donde vivo en la página 52. En esta página vamos a ver que algunos temas que abordamos en el anterior video ya los habíamos visto a grandes rasgos, pero en esta vamos a detallar un poquito esos acontecimientos, ¿sí? Recuerden que los videos solo son para que ustedes puedan corroborar que su lectura fue bien comprendida y en algunos casos aclarar algunos puntos que la lectura sí como que es confusa, pero bueno, vamos a tratar de aclarar esos puntos, ¿sí? Bien, recuerden que cada que iniciamos los temas de la entidad donde vivo tienen que dar una lectura previa a las páginas que nos sugiere el libro. Las páginas que nos sugiere el libro son la página 112 y 113. La 112 es para la primera actividad y la 113 es la que nos sugiere para la segunda actividad. Vamos a ver. Recuerden que en este tipo de formato de video, recuerden que cada asignatura tiene un formato distinto, matemática, español, y esta asignatura tiene un formato... Uy, explotó algo, espérenme tantito. Ya está, perdonen. Es que me asusté. Pero bueno, lo que les estaba comentando es que les dejo actividades al inicio de estos videos. Y la actividad de hoy son dos. Como vamos a ver el plan de Ayutla y las leyes de reforma, el plan de Ayutla en una hoja me tienen que poner los acontecimientos importantes o a lo que hacía referencia este plan y cómo influyó, generó un cambio en el Estado de México. Y la segunda es con respecto a las leyes de reforma. Las leyes de reforma, igual, acontecimientos importantes, a lo que hacía referencia a estas leyes de reforma y qué impacto tuvo en el Estado de México. Bien, sin más, vamos a empezar. Vamos a tratar de apurarnos para que no se haga un video largo. Ya sé que siempre lo digo, pero eh, no puedo hacerlos un poquito más cortos. Vamos a empezar. Déjenme avance esto. Bueno, lo que nos habla al principio es sobre la intervención estadounidense. Ya se los había mencionado. Entraron al país en 1846 de forma violenta. Tardaron un año en llegar a lo que fue el Estado de México. Y cuando ellos ingresaron al Estado de México, lo hicieron por Chalco, ¿sí? Entraron por Chalco y llegaron a Tlalpan, perdón, cuando Tlalpan todavía pertenecía al Estado de México. En otros videos vamos a ver cómo es que se modifica el estado y termina bien yéndose Tlalpan al Distrito Federal cuando en aquel momento pertenecía al Distrito Federal y se modifica, ¿no?, la estructura de nuestro estado. Bueno, eso es de otro tema. Vamos a ver que esta historia ya se lo saben. Los cadetes del colegio militar defendieron el castillo de Chapultepec, ¿sí? Pero lo que no se saben es lo que pasó después. Después de que los invasores, en este caso, que fueron los estadounidenses, y llegaron a Chapultepec, pasaron a Toluca, posterior a Chapultepec, ¿sí? Fueron a Toluca y al momento de que el gobernador se entera que va a atacar a Toluca estas personas, lo que hace es que transfiere su poder y la persona que quedó a cargo, bueno, lo que va a pasar es que esta persona mueve en lo que fue la capital de Toluca a Metepec. Como saben, y ya se los había mencionado anteriormente con respecto a los cambios de la capital tuvo muchos cambios con respecto a dónde se iba a ubicar por cuestiones políticas, respecto a que no estaban de acuerdo algunos estados por la distribución de los bienes y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la persona que quedó a cargo trasladó después de que estaba ya la capital en Toluca, trasladó la capital a Metepec. Y vamos a hablar sobre esto. El gobernador que hizo esto fue el gobernador Olaguibel, que bueno, en este apartado lo importante es que esta persona reunió gente en Toluca y ese mismo día llegó a Santa Fe, ¿sí? Llegó con 700 hombres para colaborar en la defensa de la capital de la República. De lo importante de esto es que recuerden,
La capital estuvo en Texcoco, después en Tlalpan, después en Toluca, y fue hasta que le cedió el poder a Manuel Grácida, donde este gobernador, primero antes, ¿no? Olaguibel se retiró y se refugió en Sultepec, ¿sí? Después de que Olaguibel se refugió en Sultepec, le cedió el poder a Manuel Grácida cuando este se mantenía refugiado y dejó, y este fue quien trasladó la capital a Metepec. Ahora, para que se den una idea de qué tan lejos, qué tan alejado había quedado la capital de lo que fue Toluca, en este caso aquí está una imagen, aquí está Toluca, si lo alcanzan a ver, y aquí está Metepec. Entonces la trasladó a un, colindó con ella, la capital, para mantener protegida la capital. ¿Sí? Bien. Aquí en el libro habla sobre 1854 y las ideas que tenían sobre los liberales y los conservadores, pero no les explica a grandes rasgos qué es qué era un liberal o un conservador. ¿Sí? Yo se los voy a explicar, a pesar de que no viene en la lectura del libro. Bien, lo que son los liberales y los conservadores. A lo mejor de esto también necesitarían hacer apunte para que les quede claro, ¿sí? Y bueno, les voy a explicar. Los liberales, en aquel momento se les conocía que el pensamiento liberal lo tenían los federalistas y los centralistas tenían un pensamiento conservador, ¿sí? Vamos a empezar con uno, los liberales. Los liberales, ellos, su forma de gobierno que querían o deseaban tener era que la república se gobernara por un mexicano, ¿sí? Que fuera gobernada por un mexicano. Su objetivo era desvincular los bienes y tierras del clero, igualdad de la población ante la ley, ¿sí? Y sus propuestas eran cambios en la educación, la libertad de expresión y la creación de registro civil. Si se dan cuenta, el pensamiento liberal fue el que predominó, porque hasta el momento es el que tenemos, ¿sí? O bueno, fue bajo el cual nos regimos para conocer el pensamiento que actualmente tiene la nación y propiamente nuestra entidad, que es el Estado. Bien, cuando hablamos sobre los conservadores, que este tipo de pensamiento lo tenían los centralistas, vamos a ver que su forma de gobierno o lo que deseaban tener era que la monarquía fuera gobernada por la realeza. Solo miembros de la realeza podrían gobernar dicha monarquía, ¿sí? Ahora, su objetivo de este tipo de personas es que preferían que todos los bienes, que la autoridad política y económica perteneciera al clero, ¿sí? Porque bajo ellos se refugiaban algunos pensamientos que ellos conservaban, ¿sí? También hablaba sobre prohibir la existencia de otra religión, es decir, solo iba a permanecer la católica. También su propuesta fue mantener los privilegios de las iglesias, el ejército y los terratenientes, es decir, casi todos los bienes, toda la autoridad pertenecían a estos integrantes y bajo ella se mantenía para ellos la estructura en equilibrio, ¿sí? Para ellos. Como se dan cuenta, al final ganaron el pensamiento liberal, porque en algunas cosas nos mantenemos hasta el momento y se fue desechando la idea de los conservadores, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir, perdón. Después la historia se basa en Antonio López de Santana, que en bueno, vamos a ver. Vamos a hablar, ¿cómo decirlo? Las cosas que no estuvieron tan bien bajo su gobierno, ¿sí? En este caso, porque esta igual no viene mucho sobre Santana en la lectura de los libros, pero quiero que vean por qué es importante el plan de Ayutla, por qué tuvo un gran impacto y por qué actualmente se sigue conservando el plan de Ayutla. Primero vamos a hablar de algunos aspectos negativos de este sujeto con respecto a por qué es que llevó al pueblo a generar el plan de Ayutla, ¿vale? Bien, esta persona nos gobernó, ¿sí? Y bueno, dentro de sus acontecimientos
relevantes de forma negativa fue que el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos y la República Mexicana. Y para los que ya vieron antiguamente el tema, en este tratado se perdieron 2.400.000 kilómetros cuadrados. Entonces nuestra nación sería más grande si no hubiera tenido este acontecimiento durante su gobierno. Bueno, también brindó privilegios exclusivos sin licitación pública para enajenación de tierras importantes, líneas telegráficas, ferrocarriles, fábricas, construcción de caminos, minas y aduanas. Se dice que durante su mandato, porque ella había permanecido varias veces en el poder, y esta creo que era la 10ª, me parece, y es donde dicen que su tipo de mandato se volvió una dictadura, porque bueno, se decía que él veía por su bien, no veía por el bien común, veía solo por su bien, ¿sí? En este decían que él, miren, aquí se los había puesto, hacía negocios desde el poder y bueno, básicamente que solo veía por su bien. En este caso vemos que daba privilegios exclusivos a los que pertenecían a su grupo, sin licitación pública, es decir, no requería de leyes, ¿sí? Para enajenación de tierras, en este caso le estaba hablando para la expropiación de tierras. Y entre algunas cosas como líneas telegráficas, ferrocarriles, fábricas, construcción de caminos, minas, y eso se lo saltaba, estaba por encima de la ley, por decirlo así. También hablan sobre que aumentó los impuestos en exceso. Bueno, eso ya se los había mencionado. No solo otorgaba permisos o privilegios a algunas personas porque pertenecían a su grupo, sino porque pagaban por ello. Y esto llevó a otro tema que es la corrupción, ¿sí? También que otorgó concesiones, permisos y licencias a discreción. Es lo que les comentaba. Aquel que fuera de su grupo o pagara, tenía algunos permisos y licencias sin autoridad de grandes miembros. Solo era él el que otorgaba los permisos. También es que ligó las finanzas públicas al tráfico de influencias para favorecer a militares, políticos y empresarios. ¿Vale? Aquí es por ello que en aquel entonces los militares, algunos políticos y los empresarios eran muy adinerados, eran muy poderosos porque las finanzas públicas las hacía tráfico con ellas y les daba cierta influencia a este tipo de miembros, ¿sí? Vamos a ver. Ya con esto vamos a darnos cuenta por qué fue necesario el plan de Ayutla, que fue hecho el 12 de marzo de 1854. En este, los liberales, recuerden que Santana, ¿sí? Este tipo, recuerden que era el líder de los conservadores, a quien habían elegido los conservadores. Y el plan de Ayutla fue un plan que fue realizado por los liberales, es decir, por los que estaban a la oposición de este régimen. Bien, cuando vemos esto, vemos que en el plan de Ayutla, que de las partes más importantes para este hecho, es que tenían en este plan daban desconocimiento de Antonio López de Santana como presidente de México, ¿sí? En este se desconocía a Antonio López de Santana y daban derecho a elegir a un presidente temporal una vez que este se saliera, ¿sí? Después vemos que reconocen triunfante el ejército liberal. También este es un punto importante que fue redactado. Y que el presidente interino quedaría en la facultad de atender la presidencia debido a que no existía nadie en el mandato si él se iba, ¿sí? Entonces lo que aquí le está redactando, y es lo más importante de todo, es lo de sacar a Antonio López de Santana de la presidencia. Y para aquel entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí no está. Bueno, y para aquel entonces iban a quitar a esta persona e iban a dejar al presidente temporal. En este caso iba a ser el presidente interino. Y bueno, vamos a ver más adelante de esto. También la historia en la página de
la página 52 con respecto a las sugerencias de las páginas, nos habla de la Constitución Política de 1857 y esto también tiene que ver, es importante. ¿Por qué? Porque en esta constitución participaban los ciudadanos del Estado de México y en base a su ayuda y apoyo elaboraron la constitución. En esta indicaba que nuestro país sería una república federal y representativa. Bien, aquí vamos a ver que el presidente interino, que en este caso fue Félix María Zuluaga, ¿sí? Fue quien quedó a cargo después. Es que este tema lo mezclaron después del plan de Ayutla. Pero el presidente interino, porque recuerden que iban a dejar al presidente interino en las facultades de atender la presidencia, y el presidente interino fue Félix María Zuluaga, que también era un conservador, ¿sí? Para este entonces, debido a que se había creado esta constitución, la constitución política de 1857, los, tanto los liberales y los conservadores ya tenían conflicto. Pero en aquel entonces los conservadores no quedaron de acuerdo con lo que fue la creación de la constitución política de 1857. Y bueno, estos estaban en contra de la constitución y eligieron como presidente cada uno. Aquí tenemos que por parte de los liberales, ellos se apropiaron a Benito Juárez y los conservadores a Félix Zuluaga, ¿sí? Y bueno, posterior a esta contienda, 3 años después ganaron los liberales. Es por ello que tuvimos como presidente a Benito Juárez. Cuando se dio el gobierno de Benito Juárez, tenemos que Benito Juárez promulgó las leyes de reforma en 1859 y tuvieron efecto en el Estado. Y vamos a ver cómo es que tuvieron efecto en el Estado. Las leyes de reforma de Benito Juárez lo que intentaba principalmente, para este tema que es importante, es que las propiedades de la iglesia pertenecían a la nación. Es decir, una vez que la iglesia entregara sus propiedades tanto de territorio como poder económico, el clero iba a perder poder político y económico en la nación, ¿sí? ¿Por qué era importante esto? Porque la iglesia se estaba apropiando de muchos terrenos, muchas propiedades de ¿cómo decirlo? De la gente que pertenecía al Estado de México, y eso no se le hacía correcto. Entonces lo que hace este presidente fue que quita ese poder y lo distribuye a la nación. Bien, entre otras cosas que vienen en estas leyes es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, que anteriormente ya lo habíamos visto. Creo que lo vimos al inicio al inicio del ciclo. También otra fue la libertad de expresión, la exigía. Las obligaciones de los ciudadanos, también en esta se explica las obligaciones que tienen que tener los ciudadanos. Y en aquel entonces, la abolición de la pena de muerte, pero solo se reservaba con aquellas personas que eran traidores a la patria, que eran salteadores de caminos, que eran incendiarios o parricidas y algunos homicidas. Como saben, actualmente estas penas de muerte ya se quitaron, pero bueno, en aquel entonces también se habían quitado estas penas de muerte y solo se reservaban para este tipo de personas. Entre otras, la más importante, que tal cual no se sigue llevando a cabo como en aquel momento se planteó, es que el México se constituye en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados liberales y soberanos concernientemente a su régimen interior. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta es de todas la más importante, ya con respecto a lo del clero, que son las personas que pertenecen a la iglesia, en la pérdida del poder de la iglesia con respecto a cómo influía en la nación, en las decisiones principalmente.
por último nos habla de la invasión francesa. Que recuerden que para la invasión francesa, los franceses invadieron el país de 1862. El batallón de Toluca participó en la batalla de 5 de mayo y fueron encabezados por José Vicente Villada. ¿Sí? Recuerden, José Vicente Villada, Felipe Berriozábal y José María Martínez fueron los que dirigieron a los 4000 mexiquenses, aproximadamente 4000. ¿Sí? De esto es lo más importante, ya los había mencionado antes, menos este dato, que José Vicente Villada, Felipe Berriozábal y José María Martínez fueron los que dirigieron y no les había proporcionado el dato de cuántos mexiquenses aproximadamente iban a ser. En este caso fueron aproximadamente 4000. Este dato ya lo habíamos visto en el anterior video. Entonces, recuerden, actividades. Actividad 1 es lo del plan de Ayutla y la actividad 2 las leyes de reforma. ¿Sí? Entonces, nos vemos chicos, cuídense mucho, saludos y hasta luego.